Wow, gracias hermanas por esa música especial que hemos escuchado que tanto bien nos hace, tanto bien a nuestra alma en esta mañana. Dios es fiel y Él es bueno, santo y justo. Podemos confiar en Él y en sus promesas. Deseo de verdad que el culto en esta mañana sea de bendición para todos los que estáis aquí presentes y también los que están ahí en YouTube. Vamos a estar viendo algunas diapositivas en esta mañana. Voy a estar usando un PowerPoint, lo solía hacer por las tardes, pero creo el Señor ha movido mi corazón en esta mañana a seguir el tema que traté ayer en las conferencias sobre el texto bíblico. Y hermanos, yo deseo en mi alma que de verdad sea de bendición lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia, e incluso para los que están ahí en YouTube. Hoy más que nunca soy consciente que podían haber estado en cualquier otra reunión, en cualquier otro lugar, y están aquí. Y eso es de mucho ánimo, de pensar cómo el Señor los ha traído. Así que quiero expresar mi gratitud. No sé si es mi ordenador, estoy parado ahí, ¿estáis bien en la transmisión vosotros? Sí, entonces es mi ordenador. Voy a cerrar esto aquí y entonces vamos a estar viendo diapositivas sobre el tema de los manuscritos bíblicos y la palabra de Dios. Entonces yo tengo aquí en mi ordenador lo que voy a estar hablando y va a salir en la pantalla, y creo que también el equipo técnico va a estar mostrándolo, ¿verdad que sí? Eso es, estamos intentando organizarnos y de esta manera, un momentito que estoy teniendo un pequeño problema técnico ahora sí. De esta manera espero que podamos seguirlo bien y pueda ser también de bendición. Vamos a... Un momentito. Estoy teniendo un problema técnico. Presentación con diapositivas. Vamos desde el principio. Lo tenéis vosotros ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo vosotros? ¿Sí? Bueno, estáis viendo Iglesia Bíblica Bautista de Castellbisbal, el escudo, el logotipo de la Fundación Bíblica, eso es lo que estáis viendo. Y yo creo que desde aquí también a lo mejor puedo ver lo que estáis viendo ahí. Muy bien, muy bien. Antes de orar, me gustaría deciros el por qué estoy haciendo esta serie de mensajes que tiene que ver con la doctrina. La semana pasada estuvimos viendo la muerte del Señor Jesucristo, el glorioso evangelio, y cómo Él murió por cada una de las personas que han venido a este mundo, la posibilidad de ser salvas a través de esa muerte específica para todo aquel que cree, pero también que da esa oportunidad para todo el mundo, la muerte del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando del texto bíblico y pensando en ello, soy muy consciente de la confusión tan grande que hay en nuestros días. ¿Qué es lo que está pasando? Antes las personas tenían las ideas claras, sabían lo que creían, pero más y más y a lo largo del tiempo hemos visto un cambio en la cultura misma, en la sociedad, donde ya nadie sabe qué creer, ya nadie sabe qué es verdad. Seguro habéis oído que algunos creen que el hombre nunca llegó a la luna. Otros, sin embargo, creen que hay culturas extraterrestres y poblaciones en el otro lado de la luna. ¿A quién haces caso, verdad que sí? Bueno, esas teorías conspiratorias llenan Internet. Lo mismo pasa con las verdades reveladas a través de las Sagradas Escrituras. Antes, las iglesias evangélicas tenían una postura clara, evidente, en muchas de las doctrinas que hemos creído que eran el fundamento de la fe cristiana. Hoy en día, cualquier posición tiene una contraposición. Y al final, los hermanos de las iglesias no saben a quién creer. Y con YouTube, aún peor, porque nuestro canal, y yo estoy hablando con todo mi corazón, tal vez a 100, a 200 personas que verán este vídeo, y soy consciente de mi oración por ellos y pido al Señor que los bendiga. Pero hay canales con miles, cientos de miles de visualizaciones que no están enseñando la verdad. La postura que nosotros tenemos conservadora, la postura doctrinalmente histórica del cristianismo evangélico, no es popular en nuestros días, pero soy consciente que cada uno de nosotros dará cuenta al Señor. Y por lo tanto deseo enseñar a esta congregación aquí en Castellbisbal lo que la Biblia dice. Y si Dios tiene a bien usarlo a través de las redes y es de bendición para los que hoy mismo están ahí,
me sentiré más que contento de haber cumplido el propósito para el cual el Señor me ha enviado. Vamos a hablar de estas cosas, de alguna más, a través de esta proyección y predicación, y deseo que sea de bendición. Pero antes de seguir, vamos a orar. Padre, una vez más me inclino ante tu presencia para pedirte que me ayudes. Señor, necesitamos tu palabra, tu bendición. Y no por mí, no porque el que yo soy, o buscar la popularidad, ni a través de la iglesia local, ni de las redes, porque esto no tiene nada que ver con el hombre. Eres tú, Señor, es tu palabra la que tiene que ser exaltada. Por eso te pido que me des de tu dirección para poder ser de bendición para los hermanos que escuchan hoy este mensaje, sean edificados en tu poder, en tu palabra y en tu gracia. Dirígenos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver si mi PowerPoint funciona. Estoy en la segunda diapositiva, la Fundación Bíblica, y vamos ya a la primera, donde habla de las ideas modernas dentro de la iglesia. Y esa era mi introducción. Como hoy en día hay un montón de ideas que están filtrándose en la iglesia y que necesitamos realmente saber qué es lo que dice el Señor. Y solo hay una manera de hacer eso, es estudiando el libro eterno. Ahora, algunas de esas ideas que están entrando cada vez más, tienen que ver, por ejemplo, con la primera que he mencionado, el ecumenismo. La idea que la unidad debe estar por encima de la revelación. O sea, tenemos en nuestras manos la revelación de Dios. Dios nos ha dado las sagradas escrituras, Dios las ha inspirado, lo veremos, las ha revelado, Dios las ha preservado. Pero la gente hoy dice, bueno, dejemos la Biblia a un lado y busquemos la unidad, el amor sobre todas las cosas. Ahora, esa unidad basada en un amor no se basa en la verdad. Por lo tanto, lo que ellos dicen es que, bueno, la doctrina divide. No vamos a discutir de cosas. Al fin y al cabo, todos creemos en el mismo Dios. Ahora, ¿es eso cierto? Mi opinión es que no. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un subjetivismo en la cultura en general. Se pone el sentimiento por encima de la razón. No es tanto lo que pienso, sino lo que siento. Y por eso la iglesia evangélica muchas veces se convierte en un lugar donde debemos mover los ánimos, debemos mover los sentimientos para pensar que hemos tenido un encuentro con Dios. ¿No os ha pasado? A mí mismo me pasa y yo sé que a muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos a la iglesia, el pastor está inspirado, nos da un sermón de esos que animan, nos exhorta, estamos cantando con un montón de poder, de voces bonitas, salimos de la iglesia y decimos, wow, qué día, qué bendición. Otro día venimos, no es así, hace frío en el local, somos 4 personas, estamos aburridos y pensamos, y nos desanimamos. Todo eso es subjetivo. Tenemos que vivir no de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a lo que sabemos por la palabra de Dios. La seguridad de que aunque no sintamos a Dios, Él ha prometido estar con nosotros. Nuestra vida cristiana no está basada en lo que sentimos, sino en lo que sabemos a través de lo que la Biblia dice. Yo sé lo que la Biblia dice, pero prefiero orar al respecto y siento que Dios me está guiando en otra dirección. ¿Habéis escuchado esto de alguna persona? Yo sé. No, yo sé lo que la Biblia dice, pero es que no lo siento. Creo que Dios me está guiando en otra dirección. Y de esta manera hay personas que cometen pecados y hacen pecados que la Biblia aborrece, pero ellos dicen es que Dios me lo permite, Dios me ha hecho así. O establecen que, bueno, es que esa Biblia era para otra cultura, no para la que estamos viviendo. Ese es el subjetivismo al cual antes me refería. Hay otro principio que está entrando con fuerza, es el existencialismo. El existencialismo es la vida está por encima de la revelación. ¿A qué me refiero? Mira los dibujitos que he puesto. La doctrina tiene poco que ver con la vida. No es tan importante para mí. Ahora, esta es una trampa que caemos, una trampa motivada por el diablo, que nos entretiene con cosas que no son de vital importancia, pero que quitan la importancia de la vida. El trabajo, los deportes,
los hobbies, la economía, toda esa vida que nos va involucrando y que la priorizamos y de repente Dios desaparece de la imagen de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras vidas. Luego vienen los problemas y tiramos la culpa a Dios de nuestros problemas. Eso pasa en la cultura y en la sociedad en general. Los problemas sociales tienen que ver, muchos de ellos, con la desobediencia a la palabra de Dios, incluidos los pobres. Mirad lo que digo. Hay suficiente riqueza en el mundo entero para que la pobreza en el mundo entero termine. Y sin embargo, continúa porque la sociedad no está dispuesta a obedecer a Dios. La doctrina tiene poco que ver con mi vida. No quiero saber nada de la Biblia. No tengo tiempo para ello, pero sí tengo tiempo para el fútbol, tengo tiempo para los deportes, tengo tiempo para los hobbies, pero no tengo tiempo para Dios. Qué extraño, ¿verdad? Tienes una eternidad por delante. Espero que sepas dónde vas en esa eternidad. Hay también lo que llamamos la complejidad. ¿Qué palabra? Es que es muy complejida la vida. Muy compleja. Es muy difícil. Es que la holgazanería por encima de la diligencia es el problema. Es que somos holgazanes para leer la Biblia. Es que ese es el problema que tenemos aún en las iglesias. Tenemos realmente una distracción de cosas que son instantáneas, ¿verdad que sí? Es la sociedad del momento. TikTok, un minuto, ya está, fuera. Instagram, un montón de fotografías y ya está, una imagen. Los predicadores tenemos que movernos arriba y abajo para llamar la atención de la audiencia. Tenemos que hacer todo lo que podamos, porque los registros nos están diciendo que aún los niños, y los que sois maestros lo sabéis, su atención cada vez disminuye, es menos. ¿Por qué? Por esto. Entonces hay gente en las iglesias que dice la doctrina es demasiado complicada para que las personas normales puedan entenderla. Es demasiado complicada. ¿Sabéis? El griego de la Biblia, el koiné, era el griego común hablado por las personas comunes del vulgo. El griego de la Biblia lo podría haber entendido un niño de 5 o de 6 años. No hay palabras raras y complejas. Sin embargo, el mensaje de la Biblia ni los mayores sabios pueden entenderlo. Ahora es nuestra responsabilidad estudiar la Biblia, saber qué dice la Biblia. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Lee el libro, es un mandato. Ahora hay otro problema, es la ortopraxis y la ortodoxia. La ortopraxis es hacer lo correcto versus hacerlo o creer lo correcto. ¿A qué me refiero? Muchas personas hacen lo correcto, pero no creen lo correcto. He puesto ahí a Teresa, todos habéis oído hablar de ella, le llaman Santa Teresa, católica, apostólica, romana, una mujer que hizo maravillas para la sociedad, una mujer que realmente se esforzó en la vida. Y he tomado a ella como ejemplo, podría haber mencionado cientos de ellos, que hacen lo correcto, pero no creían lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aún nosotros como creyentes, de no caer en esa trampa, de intentar por nuestras obras ganar la salvación, cuando la salvación es un don, un regalo de Dios. Y eso se encuentra en la doctrina. La doctrina no es tan importante si las personas simplemente hacen lo correcto, amándose unos a otros. Esa es la idea. ¿Habéis escuchado esa expresión? Muchísimas veces la he escuchado en las iglesias. Oh, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso lo habéis escuchado. ¿Sabéis quién dijo eso? Era Gandhi. Eso no está en la Biblia. Eso fue la idea de un budista. Y la Biblia realmente muestra también que Dios está airado con el pecador. Que Dios establece su justicia sobre el que peca y el que hace mal. Dios odia al pecado, pero Él también está odiando al pecador con un odio santo, una ira santa. Y esto a lo mejor nos choca. Pero es el problema de intentar hacer lo correcto sin creer lo correcto. Voy a avanzar un poquito más. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas, capítulo 1 y versículo 8. Y vamos a entender por qué delante de estos retos que acabo de mencionar, es necesario como creyentes que tengamos un entendimiento bíblico, doctrinal, correcto. No todo sirve, no todo lo que se cree en el mundo evangélico es correcto, pero es nuestro reto estudiar el libro eterno
para llegar a conclusiones correctas. Gálatas capítulo 1, vamos a ver varios versículos, algunos lo miraremos en la Biblia, otros lo veréis en la pantalla. Gálatas 1:8 dice esto: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué versículo tan tremendo cuando habla de otro evangelio? La palabra otro en griego tiene dos significados. Aquí quiere decir uno semejante, parecido a, pero no es el mismo. Y tenemos que ver esa realidad, que el evangelio falso está muy cercano al evangelio verdadero. Y de ahí viene la confusión que estamos viviendo en nuestros días. Y cada vez más, donde hay otro evangelio, predicando otro Cristo, predicando otra salvación, predicando algo totalmente diferente a la doctrina, a la sana doctrina. Y tenemos que pedir al Señor que nos enseñe la verdad. Vamos un momento a 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. 1 Timoteo 1:3. En 1 Timoteo 1, versículo 3, es interesante esto. Como que te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y ahora vienen aquí las palabras, para que mandases a algunos que no enseñe diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Qué versículo tan tremendo y qué realidad aún en nuestras vidas. Hermanos, hay verdades que no han cambiado por más de 2000 años en las Escrituras. La divinidad del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal, la Trinidad, la inspiración de las Sagradas Escrituras, el destino eterno de los creyentes y el destino eterno de los incrédulos. Son los que llamamos los fundamentos de la fe cristiana. Pero hoy en día vemos que Satanás entretiene, como dice aquí, a algunos que están enseñando una doctrina diferente. Didascalía es la palabra que ahí interviene. Y que lo que hacen es simplemente entretener a la audiencia en cosas que no edifican para nada. Pero se hacen populares. Y solo hace falta ver los seguidores que hay ahí en YouTube de algunos de estos canales. Fábulas. Cosas que solo acarrean disputas, genealogías interminables. Y me asusta realmente ver cómo muchas personas, creyentes sinceros, son arrastrados por estas fábulas. Son arrastrados por ideas que años atrás cualquier creyente las hubiera rechazado por novedosas y fuera de lo normal. Pero debido a que no tenemos un entendimiento claro de la doctrina, nos acercamos a esas fábulas interminables. Sigamos avanzando, tenemos que ver algo. Cuando en el versículo 10 dice enseñando cosas, es la palabra una vez más didascalo. En Timoteo 1:7, si tenéis ahí Timoteo 1:7, o Tito 1:7, perdonadme, vamos a leerlo también. Tito 1:7. Capítulo 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Debo seguir leyendo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, la palabra otra vez didascalo, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Qué versículos, hermanos, tan tremendos. Y ahí nos muestra la importancia no solamente de la doctrina, sino de aquellos que enseñamos doctrina. Y en esto me recuerdo el corazón de aquellos hermanos, los de Berea, los hermanos de Berea, que cuando escuchaban a Pablo, miraban si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras.
De verdad, qué versículo tan tremendo. Que Dios nos dé ese corazón a todos nosotros. Porque debemos tenerlo. Fijaros esto. ¿Quién enseñaba? Pablo, el gran apóstol de Dios a los gentiles. Un hombre que ninguno de nosotros, predicadores o pastores, llegamos a la altura de sus zapatos. El gran hombre de Dios, Pablo. Y los hermanos de la iglesia en Berea decían: un momento, Pablo, queremos ver si lo que tú enseñas es conforme a las Escrituras. Y hermanos, yo os pido por amor al Señor, por amor a su palabra, que hagáis lo mismo conmigo o con cualquier otro predicador que se atreva a poner en sus labios el libro eterno. Mirad si lo que dice es conforme a el libro. Mirad si su vida tiene que ver con las características que he hablado aquí. Un hombre irreprensible en sus hechos, comportamiento, manera de ser, no dado al vino, no un borracho, no un mujeriego, no un gastador. Y no estoy hablando que sea eso la mayoría, pero los hay. Y tenemos que ver si realmente lo que se enseña es el error doctrinal o la verdad de la palabra de Dios. Yo soy consciente cuando uno habla de estos gurús actuales, te metes en un lío rápido. O si tocas a uno de los grandes predicadores, mencionaba un tiempo atrás a John MacArthur, y no me importa mencionarlo una vez más aquí, un hombre que ha hecho cosas buenísimas, un hombre que tiene grandes libros, un hombre que ha dado muchísimo a la iglesia, pero que dijo también cosas que eran incorrectas bíblicamente, como que el Señor Jesucristo no fue hijo de Dios hasta el momento de su nacimiento virginal. Eso lo dijo, lo escribió en un montón de comentarios. Y en el año 2017 hizo una pequeña nota ahí en su página web diciendo: bueno, en eso me equivoqué. Gracias al Señor que reconoció su error, pero borra o quita de circulación todos esos comentarios donde lo dijiste. Porque estás llevando a muchas personas que no leen el libro, sino que leen tus comentarios al error doctrinal. Y esto que menciono es un ejemplo para que nos demos cuenta que aún los grandes hombres de Dios, como decía Spurgeon, tienen sus propias herejías. Y tenemos, por lo tanto, que ver si o no están predicando el Evangelio. Y en ese aspecto necesitamos defensores del Evangelio. Ahora, un momento. Dios no me ha llamado a ser un cazador de herejes. Dios me ha llamado a ser un predicador del Evangelio, un proclamador de las verdades en las Escrituras. Porque gran parte del Nuevo Testamento veo que fue escrito como resultado de disputas doctrinales. Y esto es un dato interesante. Por ejemplo, el libro de Romanos, cuando uno lo lee, y sabemos que el tema del libro de Romanos principalmente es la justificación por la gracia. Pero cuando uno ve la carta, es un enfrentamiento contra el antinomianismo y los judaizantes. Vemos que Pablo tiene en su carga, en su corazón, el deseo de mostrar a la iglesia en Roma el peligro de aquellos que dicen que no hace falta cumplir la ley y de aquellos que dicen tenemos que cumplir la ley. Y muestra que el justo es justificado gratuitamente por la fe. Lo mismo pasa en 1 Corintios, la primera epístola de las 4 que posiblemente Pablo escribió. Nos habla de la división, del uso de los dones, de los conflictos que estaban involucrados en esas divisiones, carnalidades y el uso de los dones. Cuando llegamos a la segunda epístola, nos habla de los falsos apóstoles. Ahora, esto nos muestra, este pequeño bosquejo, nos está mostrando que las epístolas son escritas para proclamar el Evangelio, pero para confrontar el error. En Gálatas y el libro de Filipenses, el error de los judaizantes. En Colosenses o en Primera de Juan, el gnosticismo, la famosa herejía gnóstica. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el problema de la escatología, de aquellos que decían el Señor ya ha venido, te has quedado atrás. O aquellos que decían el Señor tarda en venir. Y hermanos, ahora estamos viviendo en estos mismos días, donde las enseñanzas benditas del retorno de Jesucristo a por su iglesia a través de un rapto en las nubes está siendo negado, menospreciado, está siendo burlado. Ayer mismo escuchaba a un predicador que hablaba del libro de Apocalipsis y exponía el libro de Apocalipsis como si fuera un gran erudito en ello. Y lo único que hacía era remarcar las enseñanzas de Agustín de Hipona
en su alegoría bíblica. ¿Sabéis que los 144.000 son la iglesia? ¿Sabéis que no hay tal cosa como el milenio? ¿Sabéis que no hay tal cosa como el rapto? ¿Sabéis que el libro de Apocalipsis, si se reía, no es literal? No hay cosas ahí reales o literales. Es todo simbólico. Y aquellos que nosotros, como esta iglesia, creemos que el libro de Apocalipsis es literal, somos tratados como verdaderos necios, desconocedores, ingenuos. Y la iglesia ahora ya no debe creer que el Señor viene. Este es el mensaje que se está predicando hoy en las redes sociales y desde muchos púlpitos que se hacen populares. ¿Sabéis por qué? Porque hermanos ahí en el banco han dejado de leer el libro. Leen a los gurús teológicos, pero no leen el sagrado libro de Dios que nos dice que el Señor Jesucristo viene en las nubes a recibir en el aire a su iglesia. Y que vamos a reunirnos con Él antes de esos años de tribulación y de angustia que vendrán como juicio a esta tierra. Y si no creemos en la verdadera doctrina y bajamos nuestra defensa en vez de enfrentar al enemigo, entonces, hermano, muy pronto, dejaremos de ser lo que somos para convertirnos en un neocristianismo donde el corazón del cristianismo habrá sido abandonado para poner en su lugar un corazón dado a la filosofía. ¿Cuál es el ciclo de la apostasía? Bueno, Dios nos da una revelación, hablaré de ello, espero poder terminar hoy hablando de la revelación y la inspiración. Pero esa revelación en Romanos 1:21 dice esto: porque conociendo a Dios, fijaros, no le adoraron como a Dios. Vamos un momento a leer en Romanos 1:21, porque no me sale ahí el versículo en la pantalla, en Romanos 1:21. Romanos 1:21 nos da los pasos descendentes de la apostasía. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos son los pasos descendientes de la apostasía. En primer lugar, conociendo a Dios, comprometieron la verdad. ¿Por qué? Le conocían a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Ese fue el problema. Aún hay más. Al no glorificar a Dios, llegaron a una liberalidad, es decir, se volvieron vanos en sus razonamientos. A lo bueno le llamaron malo, a lo malo le llamaron bueno. Porque cuando tú no glorificas a Dios, pones al hombre en su lugar. Pero hay más. Esa liberalidad te lleva a una apostasía. En Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad de Dios en mentira. ¡Qué versículo! Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, cuando cambiamos la verdad de Dios y creemos la verdad del diablo, hemos caído en la apostasía. ¿Cuál fue el primer error en el huerto del Edén? Fue escuchar la voz del engañador que puso en duda lo que Dios había dicho. Cuando la serpiente dijo, así que Dios ha dicho. Ese fue el primer error. No escuches el error. En el libro de Proverbios hay un versículo que aprendí casi como niño que dice, cesa, hijo mío, de escuchar los consejos de error que te apartan del camino de la verdad. Cesa, no escuches, porque eso va a crear en ti una confusión extraordinaria. Pero es lo que está pasando. Hablaba hace un ratito con un hermano y yo lo comentaba, ¿no? Cuando una persona lee un libro, lo sabe todo. Ese libro que haya leído, sea de quien sea, ese libro dice, la verdad, esto es lo que hay. Cuando lees 100 libros, dice, ya no sé qué es verdad. Ya no sé quién me dice la verdad. ¿Por qué? Porque como antes decía en mi introducción, hoy en día hay voces que lo dicen todo y lo niegan todo. Lo afirman todo y luego tienes otro que niega lo que el otro ha afirmado. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado? Incluso soy consciente que esta predicación puede producir ese resultado. Es una desconexión. No quiero saber nada más de esto. No quiero saber nada.
Leía un informe en la situación del COVID-19 de nuestros días. Hay un grupo negacionista, todos lo sabemos. Hay un grupo que está casi con el miedo, ¿verdad? Con el miedo. Te acercas a alguien y te separa la mano, no te acerques, 2,5 metros, ¿verdad? Con el miedo. El resultado que está pasando hoy en la sociedad es que la gente ha llegado a un punto de desconexión total. ¿Para qué leer las noticias? Todo es negativo. Nadie sabe si es verdad o no. ¿Cuántos están muriendo? Realmente los hospitales dicen que están vacíos, por otra parte dicen que están llenos. Desconexión de la verdad. Desconexión de la verdad. Y este es el peligro que tenemos cuando la enseñanza, como hemos visto ahí en Timoteo, es abandonada, es dejada atrás, cuando la verdad doctrinal es puesta a un lado y ya no sabemos qué creer, ni a quién creer, ni cómo creer, porque estamos tan confundidos. En 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Amados míos, orad por el pastor de esta iglesia, orad por los que predicamos. Que Dios nos haga hombres de verdad. Que no tengamos miedo a decir la verdad, aunque no seamos populares. Que podamos enseñar, instruir, alimentar. La palabra educare del latín me encanta. Quiere decir esa palabra en su etimología alimentar. Es lo que quiere decir. Hoy, por la gracia de Dios, estamos siendo alimentados con esta palabra. Y a veces es carne y tiene que ser un hueso duro de roer. No siempre son sopitas para aquellos que no tenéis dientes. A veces tiene que ser un hueso duro. Pero hermanos, tenemos que ocuparnos en la enseñanza. En 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué exhortación para los predicadores y para todos nosotros. Hermanos, si nuestra vida dependiera de creer la verdad o la mentira, ¿verdad que tendríamos cuidado? Si nuestra vida dependiera de la decisión de tomar un camino que nos lleva a la vida o de un camino que nos lleva a la muerte, antes de tomar una decisión, ¿verdad que lo pensaríamos? Porque la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Pero la iglesia en general, y lo digo en general, los creyentes en general, no estamos teniendo cuidado de nosotros mismos. Satanás nos tiene muy distraídos y muy ocupados. Y entonces la doctrina se hace pesada y tener que leer se me hace pesado y todo tienes pesado. ¿Y qué haces? Nada. Y mientras no haces nada, Satanás ya te ha ganado. Porque la Biblia dice, persiste en ello. Persiste en ello. ¿Verdad que hay un punto del calvinismo que se llama la perseverancia de los santos? Pues santo, persiste en ello. Persiste. ¿Por qué? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos míos, yo sé que a veces mis predicaciones pueden ser incluso cansinas. Lo sé. Pero dad gracias a Dios que desde este púlpito se predica la verdad del Evangelio. No se predica otra cosa. Y no voy a comprometer la verdad, no voy a vender la verdad. Aunque me quede solo en una colina perdida con mi única bandera, voy a permanecer en ello. ¿Por qué? Porque te salvarás a ti mismo y también a los que me oyen. 2 Timoteo 4:25, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¡Ja, ja! YouTube, incluido en ese versículo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mírate el traje que llevo, mira mi reloj, mira qué pañuelo de seda aquí en mi bolsillo. ¿Queréis algo así? Creed en este evangelio de prosperidad que yo predico y seréis tan ricos como yo. Pero por supuesto, antes de hacerlo, dadme todo vuestro dinero, ofrendad a este pastor todo cuanto tengáis. Este evangelio hollywoodiano que lleva a pastores que visten en el púlpito como si fueran actrices de Hollywood, en vez de que la santidad de Dios sea vista y proclamada desde el lugar donde corresponde. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La palabra comezón quiere decir, en inglés lo dice muy graciosamente, que te pican las orejas. ¿Te ha picado la oreja alguna vez? Luego te limpias la seda.
Eso es comezón de oír. Te pica la oreja. Quiero escuchar algo nuevo. Quiero escuchar algo que no haya escuchado. Cuando yo era jovencito, hace ya algunos años de ello, la postura dispensacional, pretribulacional, la postura bíblica que habla sobre el rapto de la iglesia, era la norma del 90% de las iglesias. La mayoría creían eso. Ahora, hijos de pastores que predicaron eso, sus hijos han dejado de creerlo. Han dejado de creer en el rapto de la iglesia. Oh, eso está anticuado. Eso pertenece a otra generación. Eso fue inventado en los años 1900 por Darby y Scofield. No, eso no es verdad. Comezón de oír cosas nuevas. La verdad es antigua. No ha cambiado. Si hay algo nuevo, entonces huye de ello. Porque se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. ¡Impresionante! Fábulas. ¿Habéis leído la mitología griega? En casa acabamos de terminar una colección, no sé cuántos libros hay en esa colección, 60 libros, a lo mejor, Rosa, no sé, 50 libros de la mitología greco-romana. Es divertidísimo, es distraído. Lees la vida de esos dioses del Olimpo griego y te ríes un montón. Las tonterías que hacían y las cosas que hacían. ¡Oh, entretiene mucho! Por eso Spurgeon dijo que en las iglesias habría un momento donde en vez de que los pastores pastorearan a las ovejitas, habría payasos que estarían payasando a los borregos. Y es lo que está pasando en nuestros días. Sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo soy consciente, y oraba ayer también delante de la predicación de esta mañana, yo soy consciente, amada iglesia y los que estáis en YouTube, que estamos ahora sufriendo. Y mi mensaje tiene que ser de consolación, de ánimo, de ayuda, de esfuerzo para que no nos rindamos. Pero tristemente estamos en una batalla. Y hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es de conocer dónde está el enemigo y cubrir nuestras cabezas para no caer. Tenemos que avanzar. En Tito 10 y 11 dice el origen de la falsa doctrina. Y lo vamos a ver ahí en un par de versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿lo ves? En estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es por eso que yo no practico kosher, porque este versículo me dice que al contrario, aquellos que dicen no puedes comer de aquello o de lo otro, estarán haciendo lo que este versículo dice. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso yo no tomo kosher, porque veo el problema. Ahora mirad esto en Tito 1, 10, 12. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, esto lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Y si no te toca tu casa, está bien, gracias a Dios. Pero hay hogares cristianos que están siendo deshechos porque a lo mejor un miembro ha empezado a creer que tenemos que volver a la ley judaica. Y tenemos que volver a ser circuncidados. Y tenemos que volver a guardar el Shabbat. Y tenemos que volver a kosher. Y tenemos que decir que el domingo fue inventado por Constantino. Y tienen que decir que ahora en vez de leer las Sagradas Escrituras tenemos que leer la Peshita. Que al fin y al cabo la leen en castellano, la cual ya no es la Peshita sino una traducción. O tenemos que ir al griego y leer la Septuaginta. Y no leen la Septuaginta griego, leen una traducción. Eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Cuál es el resultado? El peligro de una mala navegación. ¿Qué fotografía? Yo no sé quién. ¿Habéis navegado alguna vez? ¿Sabéis que hay maneras de navegar correctas para navegar en una buena navegación?
Pero mira lo que vemos aquí. En 1 Tito 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Qué importante que es, amados míos, que mantengamos en nuestro rumbo una buena navegación en este mar de confusión, de problemas, de retos. Porque la fe es tan buena como el objeto sobre el cual descansa. ¿Verdad que sí? Lo voy a volver a repetir. La fe es tan buena como el objeto sobre el cual descansa. Reí mucho al ver esta fotografía. Es Amish Airlines. No sé si Jeremías le gustaría volar con esta compañía, Amish Airlines. Sabéis que los Amish no creen en nada que tenga que ver con motor, electricidad, etcétera, etcétera. Este hombre tiene mucha fe. Y algunos que tienen esta misma fe terminan donde seguramente terminó este pobre Amish Airlines. Tenemos que ver que nuestra fe descansa en una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y doctrinalmente la Biblia es inspirada, verbal, plenaria, totalmente. ¿Y qué quiere decir eso, que es inspirada? Voy a ir rápido. Verbal, que las mismas palabras, las que aparecen ahí, son dadas por Dios. Plenaria, la totalidad de las ideas. La inspiración es la palabra theopneustos. Cuando tú lees la Biblia, es el aliento de Dios. Dios te está hablando. Es como si enviara sus besos. La Biblia se declara a sí misma como siendo la palabra de Dios. Entendiendo, dice este versículo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:20 al 21. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Toda, no solo una parte. ¿Y veis la importancia en ese aspecto de guardar la Biblia que tenemos en nuestras manos? Ayer me preguntaron sobre Reina Valera 2020. Yo no había oído mucho de ella y estuve haciendo una investigación sobre Reina Valera 2020. ¿Qué es lo que descubro? Que utilizan una comparativa textual del texto crítico, donde cuando hay conflicto entre Reina y Valera van al texto crítico. Texto crítico que sacó versículos que hablan de la santidad de Dios, de la Trinidad, de la divinidad del Señor Jesucristo. Versículos que menosprecian la obra redentora de Cristo. Lo cambiaron totalmente. Cambiaron totalmente. Toda la Escritura. Mira lo que dice. Propósito de la Escritura. Y le enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de Jehová por todas las generaciones. El Salmo 33:11 y Deuteronomio 11:19. El propósito de las Escrituras es que nuestros hogares sean bendecidos. Es que nuestros hijos sean instruidos en la verdad. Es que nuestros matrimonios crezcan en la verdad. Por eso la importancia, amados míos, de creer lo correcto. Y una vez más, mi deseo es ser de ánimo. Pero necesitamos entender la realidad de que la Biblia, este libro que sostenemos en nuestras manos, por el cual muchos de nuestros hermanos derramaron su sangre para que tú y yo hoy tuviéramos las sagradas Escrituras en la lengua vernácula. Oh, amados, leed este libro, amad este libro, buscad este libro, haced que este libro os transforme. Las Escrituras del Nuevo Testamento tenían como propósito bendecir a futuras generaciones. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. ¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha sido de consuelo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cuando has tenido que tomar una decisión, has ido a la palabra de Dios y has encontrado qué hacer? Tened cuidado, no sé si habéis escuchado la antigua anécdota de un hombre que decía, Señor, ¿qué debo hacer? Y abrió la Biblia y leyó un versículo y dijo, fue Judas y se ahorcó. Señor, esto no es para mí. Volvió a abrir la Biblia y puso el dedo y leyó otro versículo que ponía, ve y haz tú lo mismo. Bueno, no sigáis esa tecnología.
Creo que no funciona así. Pero ¿cuántas veces después de orar el Señor te ha dado un pasaje, un versículo que ha marcado tu corazón y has dicho, Señor, ahora sé lo que debo hacer? Oh, este libro está vivo, hermanos. Este libro realmente consuela al oprimido, da libertad al que está cansado. Salmo 119, 160. ¿Y por qué lo pongo en inglés? Porque estaba en inglés. Vamos a leerlo, el Salmo 119, 160, ahí en nuestras Biblias. Estoy utilizando mi Biblia en castellano y en inglés a la vez esta mañana. Así que eso, Salmo 119, 160. Vamos a leerlo directamente desde el texto bíblico en mi amada Reina Valera. 119, 160. Mira lo que dice este libro precioso, precioso. Ahí está. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Señor Jesucristo nos habló de esta verdad, de esta gran verdad, que su palabra da consuelo, que sus palabras son como agua viva que fluye y permanece para siempre. Dejadme hablar rápidamente ya para terminar de la evidencia que tenemos en este libro. 5.000 manuscritos griegos, 10.000 en latín, 9.000, total 24.000 manuscritos de la palabra de Dios, todos ellos fechados entre el 100 y el 300 antes de Cristo. Cuando comparamos esto con algunos de los documentos antiguos, por ejemplo Platón, escrito en el año 427 al 347 antes de Cristo, la copia más antigua que tenemos es del año 900 después de Cristo. Tiempo de la copia al escrito 1200, copias existentes 7. Comparad esto de Platón, y nadie duda de la existencia de Platón o de lo que él dijo. Nadie se atreve a dudar de la filosofía de Platón. Sin embargo, toda la gente, aún los menos agraciados, ponen en duda la eterna palabra de Dios. Solo de los evangelios existen 19.368 citas en los padres de la Iglesia desde finales del siglo I en adelante. Si no tuviéramos otros manuscritos, podríamos reconstruir casi todo el Nuevo Testamento usando esas citas. Ahora, no quiero aburriros con datos. Voy a parar un momento ahí para terminar ya el mensaje. Y voy a hacerlo pensando en un momento esto. Dios nos ha dado el libro eterno para que creamos en Él, confiemos en Él, esperemos en Él, le amemos a Él, para que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas por el poder del Evangelio. Por eso Dios nos ha llamado a que prediquemos lo que estos 40 hombres escribieron en un periodo de 1600 años, desde Génesis a Apocalipsis. Yo creo en toda la Biblia y creo hasta las tapas, porque se pone Santa Biblia. Creo en eso. Las pruebas de la arqueología, las pruebas evidentes de la historia, nos dan una confianza extraordinaria en este libro. Pero hermanos, lo lees, lo estudias, o como también decía Spurgeon, algunos cristianos tienen su Biblia tan llena de polvo que puedes escribir con el dedo sobre ella la palabra condenación. No dejes que tu Biblia se llene de polvo. No dejes que este libro sea un libro desconocido para ti o para tus hijos. Haz que la Biblia transforme tu vida. He empezado diciendo en la introducción, como el problema de nuestras iglesias hoy es ese subjetivismo. Todo vale, según como lo sientas. Como el problema de nuestras iglesias es que una persona puede ser buena persona y a la vez creer en el error. Tenemos que escapar de esta sociedad que ha negado la verdad y no nos permite ya creer en la verdad. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Su palabra es verdad. Y mi intención, mi deseo en esta mañana, en esta predicación, ha sido recordar esa verdad del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios por su palabra. Y como Salmo 19 que hemos leído al principio de este culto, hagamos que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea grata delante de ti, oh Jehová.
Creyente, si estás frío o indiferente, lee el libro. Arrodíllate hoy ante este libro. Pide a Dios que te hable. No escuches a los profetas de la tele o de YouTube. Escucha el libro. Ama el libro. Haz que este libro te transforme para la gloria de Dios. Porque más que nunca hoy lo que la iglesia de Jesucristo necesita es lo que dice Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Hoy, Señor, te damos gracias y te adoramos porque tu palabra es verdad. Y, Señor, mi deseo, mi carga al predicarla esta mañana, viendo los diferentes ataques que hay contra ella, las dudas que son puestas encima de ella, queremos recuperar la realidad de lo que dices tú en tu palabra y creerla, defenderla, amarla, protegerla, memorizarla, Señor, leerla, estudiarla día y noche. Con mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como tú dijiste, Señor, a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, danos esa promesa. Danos que la luz de tu verdad ilumine nuestro camino. Danos, Señor, que el poder de tu palabra sea martillo que quebrante nuestros corazones, sea miel, Señor, que sane nuestras dolencias, nuestras heridas. Oh, amado Padre, haz que Jesucristo, el Verbo encarnado, tome el control de nuestras vidas. Lo necesitamos tanto, Señor, y te damos gracias. Usa este mensaje para bien de aquellos que lo han escuchado hoy, para exhortación de aquellos que a lo mejor están dudando en qué creer. Señor, úsalo para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar un himno y junto a